matemática, tenemos una expresión de este tipo, ¿sí? O si es de corriente, ¿sí? Esto sería, digamos, una señal senoidal. Si la pudiéramos ver en el osciloscopio, veríamos una señal que inicia en el origen, ¿sí? Como es una señal periódica, se va a repetir, pero a nosotros solamente nos va a interesar un periodo. Pero esto ocurre cuando raras veces coincide que la señal coincide con nuestro origen en el osciloscopio. Normalmente hay que ajustarla, ¿sí? Entonces, si nosotros viéramos una señal sin ajustar el osciloscopio, veríamos que o está antes o está después de del inicio del origen en mi osciloscopio. Esto pues, se llama desfasamiento en la señal. Ese desfasamiento puede ser antes o puede ser después. ¿Sí? Cuando es antes, la señal senoidal ya no solamente sería así, sino ya cambiaría un poco la expresión. Ya estaríamos hablando de que es el argumento va a mostrar ese desfasamiento que se está presentando en la señal. En caso de que inicie después del origen, se verá reflejado con un signo menos. ¿Sí? O podríamos utilizar alguna aplicación y ver esto si le pusiéramos números, cómo se adelanta o se atrasa la señal del senoidal que tenemos. Podemos identificar aquí varios parámetros, como es la amplitud de la señal. Ya dijimos que esto es desfasamiento. Y esta, la W, es frecuencia angular. Ahora, cuando nosotros tenemos un circuito, podemos tener circuitos con elementos de resistencias, inductores y capacitores cuando tenemos fuentes variables, como en este caso, fuentes de corriente o de voltaje variables. Y pensemos que tenemos una fuente en términos de senoidales. ¿Sí? Pongamos que vale 100 seno de 3t más 40 grados. ¿Sí? El desfasamiento, se me pasó decirles, se puede representar en grados o se puede representar en radianes, en fracciones como picoartos, pi medios, ¿sí? O dependiendo de la fracción. El análisis de circuitos en alterna implica que por la cuestión de que manejamos el método de fasores, nosotros tenemos que pasar esta expresión en términos de senos a cosenos, ¿sí? Y sí lo podemos realizar mediante una identidad trigonométrica. La identidad trigonométrica dice que el seno del ángulo es igual al coseno del ángulo menos 90. Entonces, esta fuente, para fines de cálculo o de los cálculos que vamos a realizar, la vamos a representar en términos de cosenos. Este es BS igual a 100. Si la representamos en términos de cosenos, nos quedaría como BS igual a 100 coseno. Y todo esto que está dentro del argumento sería mi ángulo que está en la fórmula de la identidad.
menos 90. Entonces, esta BS es igual ahora a 100 coseno de 3t menos 50 grados. Y esta expresión que tenemos aquí es la misma que tenemos acá. De hecho, si las graficáramos, veríamos que es lo mismo, pero para fines del método que les comento, requerimos que las fuentes estén en estos términos de la función coseno. ¿Por qué? Bueno, porque esta expresión la tenemos que poner en su forma fasorial, ¿sí? Digamos que esta fuente está expresada en el dominio del tiempo. Y lo que queremos es expresarla en su forma de un fasor o dominio de la frecuencia. Esta la expresamos con la letra mayúscula, estas son minúsculas, ella sería mayúscula, igual. Esto es un fasor. El fasor es una representación matemática que tiene magnitud y que tiene ángulo. Observen que el ángulo que tiene el fasor es este desfasamiento que se muestra en la función coseno. ¿Por qué utilizar esto? Bueno, pues continuamos con la descripción del fasor. El fasor es un número que tiene, dijimos, magnitud y ángulo. Este no es otra cosa que la forma polar de un número complejo. Entonces, este número complejo lo podemos expresar como parte real con parte imaginaria. ¿Sí? Nosotros lo conocíamos con la letra I, pero en el método lo vamos a identificar con la letra J, la parte imaginaria. Nosotros podemos llegar fácilmente de la forma rectangular a la forma polar. ¿Sí? ¿Cómo lo hacíamos? Pues sacando el módulo de la parte real con la compleja. Y el ángulo con la tangente inversa. De esa manera podemos ir acá. O podemos ir a la forma rectangular si utilizamos la expresión trigonométrica. La expresión trigonométrica me dice que si multiplico la magnitud por el seno y el coseno y le damos un valor, nosotros podemos llegar de la trigonométrica otra vez a la rectangular. Sería aquí en la de abajo. Esta es la forma trigonométrica. Y así, dependiendo de la conveniencia, nosotros podemos ir de aquí a acá o de la rectangular a la polar o de la polar a la rectangular. ¿Por qué son las que se utilizarían? Bueno, porque ya por ahí en sus cursos anteriores habían visto que en la forma polar era más fácil multiplicar y dividir, ¿sí? Por ejemplo, teníamos una división, pensemos, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Hacíamos la división de los coeficientes y nos quedaba un solo número, y aquí hacíamos la resta de los ángulos. Si este es positivo, pasa negativo en la parte superior. Si fuera negativo, pasaría positivo. Y digamos que con esta forma nos evitaríamos estar trabajando con un montón de álgebra de números complejos, si lo trabajáramos con parte real y parte imaginaria. Pero cuando lo tenemos de esta forma, nos resulta difícil sumarlo o restarlo. Entonces, la opción más viable es que la forma polar, si nos dieran algún dato en forma polar, lo manejáramos con su forma rectangular. Y así sucesivamente.
conforme se fuera dando el ejercicio. Bueno, regresamos a lo que estábamos viendo. Estábamos hablando del fasor y de que el fasor es un número complejo y cómo obteníamos el número complejo. Regresando un poquito, decíamos que teníamos una fuente senoidal, pero para fines del método tenemos que convertir a cosenos. Entonces ya vimos cómo convertir a cosenos, y un fasor, la representación de un fasor es un número polar. Un número en forma polar, un número complejo en forma polar. Entonces podemos tener un circuito como el que tenemos aquí, un circuito RC, y nos pudieran pedir encontrar la respuesta en corriente del circuito en el dominio del tiempo, pero lo que queremos es pasarlo al dominio de la frecuencia, ¿sí? Vamos a ponerlo de este lado. Lo voy a poner de este lado. Tenemos la fuentecita, ya vimos que el resultado, tenemos una fuente senoidal, lo vamos a dejar como en términos de cosenos, y nos da que es de 3t menos 50. ¿Sí? Era seno, pero lo dejamos en términos de coseno. Menos 50. Esto vale nuestra fuente. Vamos a darle la resistencia a un valor, 10. Y al capacitor también un valor. Y ahora sí, de a partir de aquí nosotros podemos empezar a aplicar el método de los fasores. Dentro de los elementos de resistencias, capacitores e inductores tenemos un término que se llama impedancia, que es la impedancia resistiva y está representada por la letra Z mayúscula, la impedancia del capacitor o capacitiva y la inductiva. Y también podemos calcular, y bueno, las unidades que tienen estas impedancias es el ohm. ¿Sí? La impedancia resistiva es igual a la resistencia, al mismo valor. La del capacitor es 1 sobre J omega C, y la del inductor es J omega L. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es dejar todos los elementos de mi circuito en términos de impedancias o en forma de un fasor. ¿Sí? En el caso de la fuente que teníamos aquí, la podemos representar en su forma fasorial y nos va a quedar como 100 ángulo de menos 50, porque ya ahorita ya hicimos su cálculo. Nos falta representar la impedancia del capacitor porque la de la resistencia ya es igual en este caso. Entonces tenemos nuestra fuente que es 100, perdón, 100 ángulo de menos 50. Esta sigue valiendo ZR vale 10 y nos falta encontrar el valor de ZC. ZC es igual a 1 sobre J omega, y en nuestra fuente, cuando está en el dominio del tiempo, aparece el valor de la frecuencia angular. Y el capacitor es 5 por 10 a la menos 3 faradios. Hay que ponerlo en las unidades base. Uno sobre J15, y el 10 a la 3 lo podemos subir hacia arriba.
¿Hay alguna fracción equivalente? O 1000 entre 15, ¿cuánto les da por ahí en su calculadora? ¿Alguien que nos pudiera hacer favor de hacer el cálculo? Da 66.66666 y ya no sé qué dan. Con 2 sería 66.7. ¿Sí? Por los 6 que siguen sin fin. Nos quedaría así. Entonces, como en los números complejos no podemos dejar en la parte inferior partes imaginarias, pues tendríamos que multiplicar por su conjugado para quitarlo. Y en la parte de abajo nos queda como menos j cuadrada. Y nosotros sabemos que j o i vale esto. Si lo elevas al cuadrado, te queda menos 1. ¿Sí? Si este es menos 1, pues este se te vuelve un 1. Y la impedancia del capacitor es menos j 66.7. ¿Sí? Entonces ya tenemos cuánto vale la impedancia menos j 66.7. Nos piden ahora encontrar la corriente, pero se fijan, ya tenemos todos los elementos del circuito en forma fasorial. La resistencia no tiene, me van a decir, un ángulo. Sí, también es 0 grados. No se pone, pero es 0 grados. Pero lo podemos dejar sin este ángulo, no tiene caso ponerlo. Entonces, vamos a calcular la corriente en términos de fasores, y lo que tendríamos que tener sería la fuente y una impedancia total. Pues la impedancia total, ¿cómo se calcula? Funciona como las resistencias. Si los elementos están en serie se suman, si están en paralelo se utiliza el recíproco, la operación del recíproco. En este caso, pues vamos a tener que sumar las dos. Y la impedancia total es 10 menos J 66.7. Y ya este circuito más pequeño que tenemos aquí, lo único que tenemos que es aplicar ley de Ohm. ¿Qué te dice la ley de Ohm? Que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, pero en este caso no es resistencia, sino es impedancia. Nada más habría que despejar la corriente. Es voltaje entre la impedancia total. Tenemos que 100, ángulo de menos 50, y aquí en la parte de abajo es 10 menos J 66.7. De aquí era lo que les decía. El mismo ejercicio de acuerdo a tus planteamientos de tus ecuaciones de circuitos, como ley de Ohm o ley de Kirchhoff, tanto de voltaje de corriente, te va diciendo aquí qué es lo más conveniente. Pues es pasar este denominador en su forma de representación polar. Y vamos a hacerlo. Vamos a encontrar la magnitud. Y vamos a encontrar el ángulo para poder hacer la operación más rápido. Si me apoyan, por favor, con este cálculo. En el ángulo a mí me dio menos 81.47. Y en la magnitud.
Sale 4458.89. A mí me salió eso. 4.000. 458.89. Casi es la unidad completa. A ver si alguien más hace este cálculo. Sí, sí puede ser. Los números son muy grandes. Ahora ya nada más hay que hacer la división de 100 entre esto, a cuánto da, y la suma de los ángulos. El ángulo aquí sería menos 50 más 81.47 y la división que tenemos aquí. Me salió a 0.022. 0.022 y el ángulo como a 30, ¿no? Maestra, pero creo que ese resultado es sin, el resultado de 4400, creo que es sin sacar la raíz. Así, a ver, con la raíz Sale 67.44. 67, déjenme borrar entonces aquí abajito. Ahora sí, me dicen que es 60 y qué, perdón. 7.44, 67.44. Ok, y aquí entonces sería 67.34. Y aquí es menos 81.47. Ahora sí, ¿cuánto daría la corriente? Como 1 punto y algo, ¿no? Sí, 1.44, digo 48.27. Y el ángulo de 31, le restan 50, y este sería nuestro resultado en términos de un fasor. Lo único que nos quedaría es pasar a esta expresión de fasor al dominio del tiempo, y nos quedaría como 1.4827 por el coseno de 3t más 31.41, y esta es la corriente o la respuesta en corriente del circuito que acabamos de revisar. Ya con esto se acordaron un poquito más. Esto es el método de fasores. Pasar todo el circuito a términos de números complejos y después aplicar las leyes de análisis de circuitos y en las variables sustituir sus números complejos y ya las operaciones. Está sencillo irnos, ya cuando encontramos los resultados, de un fasor al dominio del tiempo, y también del dominio del tiempo a un fasor, como lo vimos con el caso de la fuente, ¿sí? Aquí. No sé si hay alguna pregunta, si ya se recordó un poquito más esto. De mi parte no hay ninguna pregunta. ¿Sí? Entonces sí lo vieron, me imagino. Sí ya lo recordaron. ¿Los demás también? Les pongo un ejercicio y lo resuelven.
Algo similar, pero ahora le agregamos una inductancia que tenga los tres el RLC. Lo van planteando. A ver, este circuito. Una fuente de voltaje. En este caso, esta fuente ya no la tienen que hacer conversiones porque ya te la dan en términos de cosenos. Una resistencia. Y el capacitor. La inductancia vale 10 milifaradios. La resistencia vale 9. Y el capacitor vale 1 milifaradio. Igual nos piden encontrar la respuesta en corriente del circuito. Aquí vuelvo a escribir los términos de las fórmulas para calcular, y que son la de la resistencia, dijimos que es la misma resistencia. Este es 1 sobre J omega C y este es J omega L. Y a partir de ahí ya pueden empezar a realizar sus cálculos. A ver, vayan empezando a resolverlo. Si hay alguna duda me dicen. Ahorita voy a apagar mi micrófono, voy a esperarme, no sé, unos 10 minutos y alguien quien desee me manda una foto de por lo menos el cálculo de las impedancias, ¿sí? Y vemos ya cómo va a empezar el circuito o ahorita díganme cómo lo empezarían, ¿verdad? Para que si alguien no lo entendió, que también empiece a hacerlo como se empiece a comentar. Maestra. ¿Me repite otra vez? Se escuchó cortado. Solo dije que está bien. Ok. Entonces, lo empiezan y me espero aquí unos minutos y ya me empiezan a mandar imágenes, aunque no esté terminado, al menos de una parte. Entonces vamos a dar unos 10 minutos para que lo empiecen a plantear. Apago mi micrófono y estoy por aquí pendiente.
¿Cómo van con los cálculos? Por aquí les escribo el resultado del ejercicio. Como nos están pidiendo calcular corriente, y ya de aquí pues ya nada más es pasarlo a su forma del dominio del tiempo. Los demás alumnos, ¿cómo van con este ejercicio? ¿Creen poder terminarlo? La verdad no, maestra. ¿En dónde se quedaron? Siéndole sincero, no entendí. ¿No Y ahorita entendió? me puse a revisar hecho de manera rápida mis apuntes de la materia pasada. Era análisis de circuitos. Ajá. Y no. Recuerdo que mencionamos bueno, se puede decir que el teorema de Fasores, pero no lo vimos como tal. Creo que ese fue un tema que se nos quedó pendientes porque nos ensañamos mucho con el proyecto. Ah, hubo proyecto, por eso se... Ujú. Ok. ¿Los demás sería el mismo caso? ¿Son casi todos del mismo grupo? Y somos bien poquitos y en la lista hay muchos. Bueno, hay más. Hay más de los que están ahorita. Sí, la mayoría dice que sí. Bueno, vamos a resolverlo. Dijimos que íbamos a pasar todo en términos de fasores. Vamos a poner con otro color. Vamos a poner el valor de la fuente. Entonces el valor de la fuente es igual a 100 ángulo de 0. ¿Están de acuerdo? Este tiene 0 desfasamiento. No lo ponemos el 0, pero está representado. La impedancia resistiva es la misma. La del inductor es J omega. Omega vale 100, ¿sí? Por la expresión que ya habíamos visto. Y el valor de la inductancia, pero tenemos que ponerla en sus unidades, son Henry's, yo le puse faradios y son Henry's. En sus unidades base, entonces sería 10 por 10 a la menos 3.
henrios. Esto sería 1000 por 10 a la menos 3 nos da 1 J. Estos son ohms. 9 ohms. Nada más nos falta calcular la del capacitor. J, este es 100 y el capacitor es 1. 1 por 10 a la menos 3 faradios. Subimos ese 10 en la parte superior y nos queda así. Cuando aplicamos el conjugado, nos va a quedar menos J10, que era lo que habíamos hecho hace rato, multiplicar por menos J y menos J. Este va a ser el valor. Entonces ya podemos aplicar podemos encontrar la impedancia total de esta malla en serie. Más J del inductor. Eso nos da 9J. Y esto lo podemos representar en su forma de magnitud y de ángulo. Hay que hacer el cálculo. La magnitud es el cuadrado de esto y el ángulo ¿alguien que nos apoye con los cálculos? En el primero es 12.72 en la magnitud. 12.72. ¿Y el ángulo? Menos 45. Menos 45. Ya tenemos ahora sí los datos. Ya podemos encontrar ese valor de corriente que es el resultado. La corriente es igual al voltaje entre la impedancia total. Este es 10, es 100, ángulo 0, y lo que nos dio de este lado, menos 45. Ahora sí, ¿cuánto es 100 entre esto? Y le ponemos el ángulo porque es 0, más 45 porque lo subimos, nos quedaría 45, ya nada más falta la magnitud. ¿Cuánto dio en la magnitud? 100 entre 12.72. A 7.86. Bueno, me salió eso. Pues ven, ya encontramos el resultado. Como está en forma de un fasor, hay que pasarlo en su forma del dominio del tiempo para encontrar la respuesta. 7.86 coseno de 100t más 45. ¿Sí? Ya se movió la pantalla y se me movió todo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta.
Vean que no estuvo complicado el ejercicio. Se siente más 45. A lo mejor lo que les hace falta es un poquito la práctica, pero ¿queda claro el cómo se realiza el ejercicio? Sí, maestra. ¿Sí? No van a ser siempre igual. Este se resolvió nada más con ley de Ohm, ¿sí? Al momento de plantear esto. El ejercicio va a cambiar dependiendo de cómo esté el arreglo o el circuito eléctrico. ¿Sí? Si te piden un voltaje de nodo, si te piden una corriente de malla. En estos es más simple, como estos dos primeros que estamos realizando. Pero por lo regular no nos complicamos tanto, no son circuitos tan complejos. Se vuelven complejos, les decía, si lo tuviéramos que resolver con una ecuación diferencial, ¿sí? Pero cuando lo resolvemos con esto, se simplifica bastante. Vamos a ver ahora un concepto. Ahorita ya más, bueno, con 2 ejercicios, vimos cómo podríamos resolverlo. ¿O quieren ver un ejercicio más de estos? Antes de pasar al concepto de potencia instantánea. Ah, 7.8616, ok, gracias. Sí, llegó ahorita, pero como no vi la pantalla, ya no vi el dato. Gracias por los que me apoyaron aquí con el cálculo. Continuamos viendo definiciones. Sí, maestra. Ok, bueno, ya vimos 2 ejercicios de en qué consiste el método de fasores y cómo nos ayuda a encontrar parámetros eléctricos de corriente y de voltaje. Ahora vamos a ver lo que es la potencia instantánea. ¿Sí? ¿Por qué es importante el concepto de potencia? Bueno, porque la potencia, podemos saber cuánta potencia genera una fuente o cuánta potencia es absorbida por un circuito o por un elemento del circuito, ¿sí? La fórmula más común que conocemos es el voltaje por la corriente y las unidades de la potencia son el watt. Pero como estamos viendo ahorita fuentes que varían con el tiempo, fuentes senoidales, pues vamos a poner un circuito para calcular la potencia instantánea de este circuito. Y el voltaje. No le vamos a poner ahorita valores, vamos a estar trabajando con variables. El voltaje de la fuente es la amplitud por el coseno de omega t más 0. ¿Sí? La impedancia total del circuito, ya vimos que son sumatorias de elementos en serie, entonces la impedancia de la resistencia más la impedancia de la bobina. Para poder calcular la potencia instantánea, nosotros necesitamos saber cuánto vale la corriente. Entonces vamos a obtener el cálculo de corriente. Dijimos que está en términos del dominio del tiempo, pero vamos a expresarlo como un fasor. Esta ya la tenemos en forma
fasor, pero con forma rectangular, pero podemos expresarla en su forma de módulo y ángulo. ¿Cómo nos quedaría el módulo? Sería el cuadrado de la resistencia más J omega L al cuadrado. Ya vimos que esta J al cuadrado se nos vuelve que un menos 1. Esto sería igual a R cuadrada menos, ya la J ya no, quedaría menos omega al cuadrado y L cuadrada. Este sería el término que colocaríamos aquí, que sería, y el ángulo, ya vimos que lo obtenemos con la tangente inversa. De sería omega L sobre R para este circuito. La corriente entonces sería igual al voltaje Vm, el ángulo, este es un ángulo de 0, como el ángulo de... Y aquí nos quedaría como R cuadrada menos omega cuadrada L, ¿sí? Y el ángulo que tenemos aquí. Ahora sí, ya tenemos la corriente. Ahora podemos ya regresar esto, como habíamos hecho en los ejercicios anteriores, al dominio del tiempo. ¿Cómo quedaría representado la corriente en el dominio del tiempo? Sería I de t, o la I, igual a IM, donde IM representa estos valores del voltaje, de la amplitud del voltaje entre la impedancia, por el coseno de omega t más el ángulo, ¿sí? Este va a pasar hacia acá arriba, ya cuando le demos valores, y nos va a quedar una expresión de este tipo. La potencia instantánea se define como una potencia que está variando con el tiempo. Entonces, lo que tenemos es un Vm o un Vdt por esta expresión de corriente que ya calculamos, como en los ejercicios anteriores. ¿Sí? Y nos va a quedar como Vm por el coseno de omega t, que multiplica a la corriente que acabamos de encontrar de esta manera. Vm y m, aquí nos va a quedar el coseno de omega t por el coseno de omega t más el ángulo. ¿Esto cómo lo resolvemos? Bueno, hay una identidad también trigonométrica que nos dice que el coseno de alfa, la multiplicación de cosenos, y el coseno de beta es igual a 1/2 del coseno de alfa más beta más el coseno de alfa menos beta.
y es la que se va a aplicar aquí. Para poder simplificar la expresión. Entonces, la potencia instantánea nos queda como Vm y m entre 2, que multiplica, este es el argumento más la suma del otro argumento, nos queda como coseno de 2 omega t más el ángulo, más el coseno y la resta del argumento del primero y el segundo, como el coseno es omega, el coseno de menos esto, así nos quedaría. Ahora veamos los términos. Este es un término, la potencia instantánea está dada por dos valores, un término que varía con el tiempo y un término que es una constante. Entonces, de esta forma es como nosotros calcularíamos la potencia instantánea en un circuito de este tipo, como estuvimos resolviendo. Nada más que aquí quedó el resultado en términos de variables. Vamos a ver cómo quedaría si le agregamos ya valores. Vamos a ponerle aquí que el valor de la fuente, vamos a darle datos. La fuente vale vale 10 coseno de omega t. La frecuencia angular vale 10 a la 4 radianes por segundo. La resistencia que tenemos vale 50 ohms. Y el valor de la inductancia es de 12 milihenrios. Hay que sustituir estos valores en las fórmulas que tenemos, ¿sí?, para encontrar el resultado. Háganlo y ahorita me dicen cómo les queda la expresión de la potencia. Aquí voy a dejar en la pantalla los cálculos. Ya nada más es sustituir valores, ¿sí? Tendrían que hacer lo mismo, sustituir para encontrar la impedancia, hacer el cálculo de la impedancia del inductor, ¿sí?, encontrar el cálculo de la corriente como en los ejercicios anteriores y encontrar esta expresión. La idea es llegar a esta expresión para poder luego aplicar esta fórmula que tenemos aquí. ¿Cómo ven? ¿Sí creen que lo puedan hacer? Ya tenemos ahí todo el desarrollo, nada más es sustituir y empezar a hacer cálculos. ¿Para qué? Para encontrar esta expresión de potencia instantánea del circuito cuando tenemos estos valores. Hasta este punto es como los dos ejercicios anteriores, ¿sí? Lo que nos interesa obtener de aquí es este, y es el valor del ángulo. Cuando ya conocemos estos dos valores, ya es más fácil para tener el valor de la potencia instantánea del circuito.
O vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacerlo porque se oye mucho silencio. Vamos a calcular, lo único que tenemos que calcular es la impedancia del inductor. Maestra, tengo una duda. Sí, dígame. Hay algo que aún no me queda tan claro. Es sobre cómo expresar en el... bueno, o sea, cómo calcular la parte esa de la I, en la parte de arriba, que tiene VM ángulo 0 sobre... ¿Cómo lo expresan en una calculadora, se puede decir? Sí hay calculadoras que te manejan números complejos, ¿sí? Pero formalmente tú tendrías que tener aquí un valor, una magnitud, ¿sí? El valor de la magnitud como tal. Ok, entonces hasta para buscar. Gracias. Sí. O sea, haz el cálculo de forma manual y ya la división la puedes meter a tu calculador. Pero te digo, a veces meter los números imaginarios en la calculadora, si tu calculadora lo hace y no entiendes bien el procedimiento, a veces te da resultados que no están bien, ¿sí? Porque no corresponden a las operaciones que quieres. Entonces lo más correcto sería que trataras de entender el procedimiento para que pudieras verificar que lo que tienes en forma teórica corresponde con lo que tienes en tu calculadora, para poder asegurar después que lo que haces en tu calculadora sí te va a dar el resultado correcto, porque sí he visto o lo llegué a ver con calculadoras de números que te hacen operaciones de este tipo, ¿sí? Pero al final, no sé, metían mal los datos y no les daba el resultado. ¿Sí? Entonces vamos a calcular esta impedancia, que sería la del inductor. Omega dijimos que vale 10 a la 4. Y la inductancia vale 12 milihenrios. 12 por 10 a la menos 3. Aquí nos queda como 10 a la 4 por 12, por 10 a la 3, nos quedaría 10, 120, 120J. ¿Sí? Ya tenemos cuánto vale la impedancia de la inductancia, y es 50 más 120J. ¿Sí? Ya de aquí ustedes pueden calcular este valor y el ángulo. Sería 120 entre 50. La magnitud que tendríamos ahí es de 50 al cuadrado más 120 al cuadrado, es de 130. Y el ángulo sería de 67.38, que es lo que nos sirve para nuestros cálculos, ¿sí? Ahora nos piden encontrar la corriente. La corriente ya vimos que es igual al voltaje, y el voltaje vale 10 entre, con ángulo 0, entre la magnitud de la impedancia y el ángulo de 67.38. ¿Sí? La corriente o el IM que nosotros necesitamos es de 0.700, es 0.0. $769, y con un ángulo de menos 67.38. Ya tenemos el valor de I
Y ya podemos encontrar nuestra expresión de este resultado que corresponde a este que está acá. Sería I de t igual a 0.0769 es coseno de 10 a la 4t menos 67.3. Ahora sí, podemos utilizarlo para nuestro cálculo de potencia instantánea. La potencia instantánea es de 100, es el Vm que teníamos, por este valor, que es 0.76 entre 2 por el coseno de 2 veces omega, y omega vale es 10 a la 4, 10 a la 4t, más, es menos, el ángulo es negativo, menos 67.3, más el coseno de menos 67, el ángulo es menos 67 y el signo es negativo, entonces aquí nos daría signo positivo, 67.3. Cuando encontramos el coseno de 67, nos da de punto 38, 0.3859, y este término nos da de 2 por 10 a la 4t menos 67.3. 100 por .076 entre 2 a 3.8. La potencia instantánea es 3.8 por .3859, es 1.46, si pongo primero el término constante, más 3.8 coseno de 2 por 10 a la 4t menos 67.3. ¿sí? Y aquí tenemos la expresión del cálculo de potencia instantánea del circuito. No sé si hay alguna pregunta con el ejercicio. La clave está aquí, ¿sí? En que ustedes encuentren el valor de la corriente para que lo puedan sustituir en su fórmula de la potencia. Esto es un procedimiento repetitivo, por eso lo puse con variables, porque siempre vas a multiplicar, vas a tener una multiplicación de cosenos. Y ya dependiendo de los valores que tengas aquí, pues te va a dar una expresión como de este tipo. Y encuentras tu expresión de potencia instantánea. Otro ejercicio más vamos a revisar.
Escribimos el ejercicio. El circuito es el siguiente, es la fuente BF de T. Tenemos una inductancia de 0.3 henrios. Tenemos una resistencia de 4 ohms y un capacitor de 50 milifaradios, no es micro, es mili. Hay que encontrar la potencia instantánea que entrega la fuente al circuito. Es un cálculo similar a este. ¿Y qué más datos faltan? El valor de la fuente. La fuente de voltaje BF vale 7 coseno de 10t. Y sería el único dato que necesitamos porque están aquí ya todo. Hay que encontrar la corriente que me demanda todo el circuito, ¿sí? Hay que calcular la impedancia total de esta parte del circuito para poder encontrar la corriente. A ver, platíquenme cómo empezamos o cómo, según lo visto hasta ahorita, cómo lo empezamos a hacer. Se saca la impedancia de la inductancia, la ZL, pues. ¿Sí? Vamos a calcularla. ¿Qué más? Aquí omega vale 10. Y este nos da 3J. ¿Qué más? La del capacitor. $50 por 10 a la menos 3. Es 500. Podríamos decir que es J. 5 por 10 a la 2 por 10 a la menos 3. Y nos queda como 1J 5 por 10 a la menos 1. La impedancia en el capacitor es 10 sobre 5J. Y este es igual a 2 sobre J. Sea menos 2J. Y esa es la impedancia en el capacitor. Como tenemos estos dos en paralelo, pues hay que hacer la operación del recíproco para encontrar primero la equivalente, la impedancia equivalente de aquí. Sería impedancia equivalente 1. Es 1 entre la resistencia más 1 entre la impedancia del capacitor. Y la impedancia del capacitor vale menos 2J. Cuando ya encontremos esta impedancia, la impedancia total va a ser igual a la impedancia del inductor más esta impedancia equivalente. Entonces hay que calcular ahorita la impedancia equivalente que tenemos aquí. 1. Acá en la parte inferior vamos a sacar un denominador común. Y vamos a multiplicarlo en cruz. ¿Sí? Aquí arriba nos quedaría menos 2J y aquí 4. Y aquí abajo nos quedaría un menos 8J. ¿Sí? Ya para no complicarnos. Y esto nos daría igual a ¿qué? Si hacemos extremos y medios, nos queda como
menos 8J, 4 menos 2J. Y esta es la impedancia equivalente 1 que buscamos. Pero acuérdense que no debemos de tener abajo números, el número complejo. Tenemos que dejar un número, una magnitud solamente. ¿Y cómo la quitamos? La vamos a quitar con el conjugado, aplicando el conjugado del número complejo. Vamos a multiplicar por 4 más 2J. Y esta se nos vuelve como menos 8J, 4 más 2J. Aquí sería 4 al cuadrado, menos sería 4J cuadrada. Ya pudimos quitar lo del denominador y nos queda como 16. 16 más 4 sería 18. Y en la parte superior tenemos que es menos 32 en J, menos 16J cuadrada. La impedancia equivalente, esta J cuadrada con este menos se nos hace signo más y nos queda 16 menos 32J sobre 18. Podemos simplificar a una fracción equivalente sacando la mitad. Nos quedaría 8 menos 16J sobre 9. Y ahora sí podemos encontrar la impedancia total. La impedancia del inductor es 3J más lo que acabamos de encontrar. Sería 8. Vamos a dejarlo en fracciones separadas para poderlo sumar. Dejamos como Z total igual a 3J más 8 novenos menos 16 novenos de J. ¿Sí? Para poder sumar la parte real con la parte real y la imaginaria con la imaginaria. Pensé que era de aquí. Nada más dejen que me responda la pantalla, ahora sí. Tenemos ahora, lo podemos convertir a novenos. Lo multiplicamos por 9 y por 9. Nos queda 27. 27 menos 16. 9 por 3, 27. Menos 16. Novenos en J. Más 8 novenos en la parte real. Nos queda 27 menos 16. ¿Cuánto les da? 27 menos 16, 11. La impedancia total es igual a 11 novenos de J más 8 novenos. ¿Sí? Ya la tenemos. Ahora hay que encontrar de esto su magnitud y el ángulo.
la magnitud, volvemos a encontrar por el teorema de Pitágoras. Y el ángulo. Aquí sería al revés, ¿sí? Sería 11 novenos entre 8 novenos. Porque es la parte imaginaria en la parte superior. Sería 11 novenos entre 8 novenos. Al final esto es tangente a la menos 1 de 11 sobre 8. Es 11 entre 9 al cuadrado más 8 entre 9 al cuadrado y se cierra. Era 1.51 y el ángulo. También pueden ir checando los datos por si se me va mal un cálculo. Este 53.9. Ya tenemos aquí el resultado es de 1.51 con un ángulo de 53.9 grados. Ahora sí, este fue lo más largo del ejercicio, encontrar la impedancia, pero ya con esto podemos encontrar la corriente que me demanda todo el circuito. La corriente igual va a ser al valor de la fuente entre esa impedancia total. El voltaje de la fuente que teníamos era de 7 con un ángulo de 0 y la impedancia es de 1.51 con un ángulo de 53.9. La corriente es igual a 7 entre 1.51, 4.63 con un ángulo de menos 53.9. ¿Sí? Esto lo podemos pasar en el dominio del tiempo. 4.63 coseno, omega valía 10. Déjenme ver. Omega valía 10. Y menos 53.9. Tenemos la corriente, ya nada más podemos hacer el cálculo de la potencia, que es el voltaje por el valor de corriente que acabamos de encontrar. Es igual a el valor del voltaje. El valor del voltaje era 7 por el coseno de 10t. Esto que multiplica a la corriente que acabamos de obtener. 4.67 por el coseno de 10t menos 53.9. Esto nos queda como 7 por 4.67 por 4.67, 32.69. Y aquí nos queda la multiplicación de los cosenos que veíamos hace rato. ¿Sí? El coseno de 10t menos 53.9. Y ahora sí, aplicar la multiplicación de cosenos.
¿sí? La potencia nos queda como, este sería 1/2. $32.69 entre 2, que multiplica el coseno de 20t menos 53.9 más el coseno de la resta de 0 menos este, nos daría un ángulo positivo, 53.9. Y nuestra expresión de potencia del circuito nos queda como entre 2 9.63 más aquí nos queda 16.34 por el coseno de 20t menos 53.9. ¿Sí? Este sería el resultado de nuestro ejercicio. No sé si hay alguna pregunta con este segundo ejercicio que revisamos. Yo tengo una duda, maestra, pero en cuanto a los valores en la parte de arriba, donde calculó ¿dónde? Impedancia total, al principio luego, ajá. La total, la impedancia total. ¿Le dio otro valor a usted? No, lo que está entre paréntesis al principio, en la impedancia total. En la parte de la izquierda, luego, ¿es 1/9 o es, dice 1/9 o no alcanzo a notar qué número es? En esta parte. En la parte de abajo, ahí en la parte de izquierda, abajito. Es donde tienes el 3J, ¿no? Ajá, ándale, ahí. Es 9 entre 9. Ah, es 9/9. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que dejé el mismo denominador sí. y lo puse muy tenue, pero ya lo amplié, miren. Ah, ok, gracias. Sí. Para sacar un denominador común sería 9 por 3, 27. 27 novenos de J para restarlo con 16 novenos de J. Más que lo puse todo chueco. Nada más lo dejé indicado. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta con el ejercicio? Ya no se ve tan chueco el número. ¿Cree que pueda bajar a la última parte para terminar de anotarla, maestro? Sí. Ya después que calculamos la corriente, se hace la multiplicación. Déjenme, me pongo en esta última parte. Nada más que me responda la pantalla, como que de repente sea lenta. Ahí está. ¿Es esta parte? Sí, maestra, gracias. Les voy a dejar una tarea. Van a hacer 2 ejercicios.
uno normal como los que hicimos, como los dos primeros, uno como de ese tipo y otro ejercicio donde calculen potencia instantánea que da la fuente al circuito. No los he pasado en limpio, pero terminando la clase paso en limpio los ejercicios y subo el archivo para su actividad de lo que vimos hoy. Si alguien tiene dudas o preguntas, pero igual, mándenme por el chat de Teams y reviso en dónde está la duda o reviso su ejercicio y vemos. La potencia instantánea es una potencia que está variando y ahí lo vemos con el resultado que obtenemos, un término constante que se mantiene más el término variable, que dependiendo del valor del tiempo es el valor del segundo término. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario? ¿Le podría subir un poquito, por favor, maestra, para anotar una parte? A ver, déjame decirlo. ¿Qué me dice hasta dónde? Sí, ahí está bien. Gracias. Lo hago más, amplifico la imagen. Sí, por favor. Gracias. Lo más tedioso es el álgebra de los números complejos. Llega un momento en que si nos equivocamos en algún signo, hasta nos perdemos en lo que estamos haciendo porque se vuelve un poquito largo. Aunque no se preocupen, todo el curso no es nada más esto. Les comento, esperemos que nos den oportunidad de entrar al laboratorio y ver los demás temas con alguna, algo en físico, ¿no? Ojalá se pueda, para que no sea muy teórico. Disculpe, maestra, tengo una pregunta del ejercicio anterior. A ver, diga. En la última parte ya en el último valor, ¿de dónde sacó el 1.46? Ahí me perdí. Sí. Cuando multiplica, ya ve que sustituimos los valores en la fórmula. La amplitud del voltaje, la amplitud de la corriente, que es 0.076, te da 3.8. Cuando multiplicas 3.8 por 0.3859, te da 1.46. Ya. Sí. Gracias. Nada más que acomodé el término constante al inicio y el término variable lo dejé en segundo término. Sí. Gracias.
¿Alguien más que tenga alguna pregunta, un comentario? Aunque no lo pareciera, este tipo de cálculos, bueno, ya muchos instrumentos de medición no lo dan, ¿no? Por ejemplo, un osciloscopio, un voltmetro. Pero estas son las expresiones matemáticas de respuesta de los circuitos. ¿Sí? Ya cuando encontramos una ecuación la podemos graficar y podemos ver gráficamente el comportamiento de la corriente o del voltaje dentro de un circuito, sobre todo cuando son de este tipo que varían con el tiempo, porque utilizan fuentes variables. Y pues todas las máquinas eléctricas pues, se conectan a voltajes y corrientes alternas. Entonces estamos hablando de este tipo de circuitos y de cálculos. Me dice cuando ya haya terminado de tomar la nota. Sí, maestra, está bien. Gracias. Ya terminé. Okay. Entonces, bueno, con este segundo ejercicio, damos cierre a la clase. Paso en limpio en los ejercicios que van a hacer de tarea y los subo aquí a las publicaciones del grupo. Ya lo revisan y ahí, pues la siguiente clase la tenemos el día martes. Esa tarea sería para enviar para el día lunes, pero si la tuvieran antes, para tener un día antes para revisar lo que me envíen. Si lo envían que es el lunes 30, en cualquier horario del día, si no lo alcanzan a hacer o si no le entendieron a los ejercicios que les envíen, háganlo saber, no hay problema y lo revisamos. Si no me puedo conectar en línea, pues les contesto de todos modos. Ok, maestra, está bien. Pues Maestra, ¿quiénes participaron ahorita? ¿Quiénes eran? Eran José y Jonathan, que eran los que más hablaban. Preguntando. Sí, Sí, ¿verdad? Bueno, sí. les agradezco. Buenas noches. gracias, maestra. Tengo la grabación, ¿verdad? Sí, ahí está.